Todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí logran escucharme? Buenas tardes, sí, licenciada. Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a empezar la clase. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las tareas, a las nuevas modificaciones que tuvimos en la plataforma. Les recuerdo que van a tener ustedes que abrir cada uno de los recursos de la plataforma y nos van a nosotros a reportar eso, ¿no? Entonces, cada semana, bueno, a partir de la semana número 10 debían realizar eso, que es abrir cada recurso, porque todo el tiempo que ustedes invierten dentro de la plataforma también va a ser valorado. Nos entregan a nosotros un reporte de forma individual y este reporte es semanal. Eso, chicos. Recordarles también el nuevo programa que tenemos para rendir los tests y también el examen. Tienen que ya descargarse para ir rindiendo cada uno de los tests y ya tener todo preparado para el día del examen. Entonces, este programa impide que ustedes abran otras pestañas y, por lo tanto, graba la pantalla. No, antes de iniciar la prueba, deben tener a la mano la cédula de identidad para que el programa pueda visualizar la cédula y también su rostro. Eso para poder constatar la identidad de quienes van a rendir la prueba o el examen de ser el caso. Entonces, como vamos a tener ya test o pruebas previos al examen, nosotros ya vamos a ensayar poco a poco cómo se va a ir dando esta prueba. Para el examen ya vamos a tener la oportunidad de haber ya ensayado cómo se da o se rinde esta prueba y vamos a ingresar de forma automática. Entonces les comento que ya he tenido experiencias tanto con los chicos de primer ciclo como los chicos que tengo de forma presencial en derecho. Entonces, este programa, si detecta alguna irregularidad, automáticamente le saca de la prueba, es decir, se le cierra la prueba. Entonces, ustedes tendrían la nota que hasta la pregunta que llegaron a o lograron responder y posteriormente se cierra el examen y les sale únicamente la calificación. Si, por ejemplo, estuvieron en la pregunta número 2, hasta la pregunta número 2 se quedan con calificación 2, de ser el caso que acertaron esas dos preguntas, ¿no? Entonces, les ruego que estén muy atentos. Cualquier cosa me avisan para yo poderles activar otro intento de ser el caso. Yo, además de revisar cuánto tiempo invirtieron dentro del examen, también puedo ver qué actividad inusual detectó el programa, por lo tanto, le sacó del examen, ¿no? O de la prueba, de ser el caso. Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos a tener este programa de aquí hasta que se acabe el ciclo. Entonces, vayan ya teniendo instalado dentro del computador. Únicamente necesitan un computador, ¿no? No se puede instalar en un teléfono celular, por lo tanto, deben tener a la mano un computador para rendir cada una de las pruebas y en lo posterior el examen. ¿Alguna pregunta con respecto a estos chicos que son los nuevos parámetros que nos han dado desde quienes manejan la plataforma? También ustedes pudieron visualizar que tenemos al lado derecho una muñequita. Entonces es Dalesa. Ella nosotros podemos abrir un chat con ella y nos va a dar incluso información acerca de cada uno de los temas que estamos viendo cada semana. Entonces, esta muñequita está alimentada con información del material de lectura de cada semana. Entonces, ustedes, incluso para poder ensayar o repasar para el examen, le pueden decir que les ayude con preguntas para ustedes poder repasar los contenidos y estar listos para el examen. Entonces, está alimentada, como les digo, con el material de lectura de cada una de las semanas, desde la primera semana. Perdón, como el examen de segundo parcial es acumulativo, entonces ustedes van a poder a través de esta muñequita repasar cada uno de los temas que hemos visto en estas semanas. Eso, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Todo claro? No sé si les quedó claro específicamente lo del programa que a través del cual vamos a rendir las pruebas. ¿Todo bien, chicos? ¿Entendieron cómo se maneja este examen? Mejor dicho, este programa. Sí, bro. Ya, ok, muchas gracias. Ya, entonces, chicos, vamos a empezar con el tema de la semana.
vamos a ver un poco acerca de la interpretación del derecho. Entonces, vamos a visualizar cómo el derecho tiene varias formas de interpretarlo, ¿no? De acuerdo a en qué contexto estamos y también a la materia a la que estamos respondiendo. Muchas veces nosotros vemos que existen diferentes tipos de interpretación, principalmente de acuerdo a las áreas del derecho. El derecho es muy amplio, entonces tenemos la área penal, que es la que ustedes van a manejar de forma directa y en el ejercicio de su profesión, pero también tenemos áreas como civil, laboral, mercantil. Entonces, en estas áreas, cada una de las interpretaciones son diferentes. Entonces, el derecho, vamos primero a ver cómo se aplica el derecho, ¿no? El derecho es una ciencia, como ya habíamos visto, es una disciplina muy amplia que abarca derechos, abarca principios y permite esta estabilidad o la construcción de una convivencia social efectiva. De esta manera, primero, para nosotros poder aplicar el derecho, vamos a identificar la norma. Es decir, la identificación de una norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como ya habíamos visto en el ciclo pasado, tenemos un ordenamiento jurídico muy amplio que tiene como base la Constitución. Entonces, frente a un hecho, frente a una circunstancia en la que nosotros nos enfrentamos en una determinada ocasión, vamos a identificar qué norma jurídica está relacionada con este hecho. Si nuestros hechos o nuestras actuaciones están infringiendo la norma jurídica o se encajan dentro de esa norma jurídica para reclamar un derecho. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la aplicación del derecho? Es la identificación de esta norma, que pueden haber muchas normas dentro del ordenamiento jurídico que sean para estos casos específicos. Entonces, no es que únicamente nosotros nos vamos a regir a una norma en específico, sino más bien a diferentes áreas. En el caso del derecho penal, nosotros primero vamos a identificar dentro de la Constitución si es que se está vulnerando o no un derecho. Posterior a ello, vamos a analizar el Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Entonces ahí vamos a ver si se vulneró algún principio, si es que esa actuación se encaja dentro de algún delito que está dentro de los catálogos del catálogo de delitos y cuál va a ser el procedimiento incluso a tomarse en cuenta para resolver o para llegar a una solución con respecto a este delito, porque también debemos comprender que el COIP o el Código Orgánico Integral Penal, además de los principios, además de los derechos, además de este catálogo de delitos, también tiene el procedimiento para que se lleve a cabo o se ejecute la resolución de este delito. Entonces, primero vamos a identificar la norma o las normas que están infringiéndose o bajo la cual nosotros vamos a exigir el cumplimiento de un derecho o el cumplimiento de una sanción. Este es el primer paso para la aplicación del derecho. El segundo paso va a ser la determinación de los hechos. Entonces nosotros vamos a identificar, tenemos una circunstancia, un hecho que ya sea de forma individual o colectiva se ha ejecutado. Entonces ese hecho debe tener una conexión con la norma. Eso es lo que denominamos dentro del derecho o dentro del área ya jurídica como un nexo causal. Es decir, vamos a tener esta conexión entre los hechos y la norma que supuestamente estamos infringiendo o bajo la cual vamos a reclamar un derecho. Entonces, bajo esta conexión, nosotros llevamos identificando que estos hechos pueden relacionarse con esta norma. Vamos a hacer una subsumpción, es decir, subsumir la norma con el hecho para poder identificar o para poder reclamar dentro de la justicia ordinaria que se cumpla esta determinada norma o ley. Entonces, a esto se llama subsumir el hecho a la norma. Vamos a subsumir, vamos a relacionarlo, vamos a identificar este hecho dentro de la norma y poder reclamar que sean derechos o el cumplimiento de una obligación. Finalmente, en la aplicación de la norma tenemos esta ejecución o la decisión. ¿A cargo de quién está esta decisión o la ejecución y ya el análisis y en la práctica de la norma con el hecho está a cargo de los jueces, que son las autoridades competentes, ya sea en la parte ordinaria o incluso autoridades administrativas? En base a este análisis de la subsunción de la norma, vamos a tomar una resolución.
Entonces es importante que a través de sea de una sentencia o una resolución vamos a poder comprender si esos hechos respondieron a no o no a esa norma y por lo tanto tuvimos una resolución o una decisión específica. Entonces, esto es lo que realizamos de forma general o obligatoria, también una forma muy obligatoria, dentro de cualquier decisión judicial o administrativa. Entonces, primero tenemos el hecho, ¿no es cierto? Dentro del hecho, nosotros vamos a identificar qué normas se infringen. Posterior a ello, vamos a tener una conexión que se denomina subsumir el hecho a la norma para ver si es que se puede exigir o no lo que determina la norma. Es decir, estos hechos deben cumplir con lo que establece la norma, deben responder a lo que establece la norma para que se aplique esta norma y el juez o la autoridad competente llegue a una resolución. Un claro ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos un acto ilícito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos que existe un robo de un vehículo y el catálogo de delitos nos dice a la persona que robe un objeto o una propiedad privada de otra persona tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces, a mí me robaron un vehículo. Yo sé quién me robó el vehículo. Entonces, se subsume ese hecho a la norma, ¿verdad? Porque me están robando un objeto, un bien de una tercera persona, y por lo tanto tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Ese es un ejemplo hipotético. También existen las agravantes, si es que para lograr o efectivizar el acto ilícito hubo amenaza, existió la agresión a una tercera persona, entonces también existen estos agravantes. Pero nosotros, el hecho en concreto, vamos a ir encajando en la norma. Luego de esta conexión, de subsumir el hecho a la norma, el juez finalmente puede tomar una decisión y los abogados también pueden regirse a esa norma para exigir el cumplimiento de un derecho o para exigir una sanción. Ustedes en el ejercicio de su profesión van a tener que ver muchos de estos casos relacionados principalmente al derecho penal. Entonces van a ver cómo cada uno de los hechos, por más diferentes que sean, quizás a mí me robaron un auto, pero a Angie le pueden haber robado, no sé, una laptop, entonces, y también a Catherine un celular, pero es bajo la misma figura, ¿no? Entonces tenemos la figura que es el robo. Entonces vemos cómo, si bien son diversos hechos, diversas las víctimas, pero ese hecho se encaja dentro de la norma jurídica o el catálogo de delitos que tenemos dentro del COIP. Entonces, eso le denominamos la aplicación del derecho. Por otro lado, tenemos la interpretación. ¿Alguna pregunta acerca de la aplicación del derecho, chicos? Todo claro de la aplicación del derecho, ¿se entiende? Y si un caso fuera usurpación, Bueno, es que esas son otras figuras. Tenemos dentro del catálogo de delitos, tenemos del hurto. En el hurto no existe fuerza. Entonces, si a mí me sacaron en el bus el teléfono del bolsillo y no sentí, ese es un hurto, porque no existe fuerza. La usurpación es otra figura. Entonces, existen diferentes figuras que nosotros, de acuerdo al hecho, vamos a ir a ver, ¿encaja o no encaja? A ver, quizás sí, quizás no. Entonces nosotros vamos viendo si el hecho que estamos viendo nosotros o que estamos viviendo nosotros encaja con las diferentes figuras jurídicas que tenemos. En este caso, cada uno de los delitos que tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Entonces son diferentes figuras que sí son muy similares, pero se diferencian por ciertas características específicas. Vamos a ir a la parte de la interpretación. Como les decía, de acuerdo al área del derecho, nosotros tenemos diferentes tipos de interpretación. Entonces, si bien
No todas las vamos nosotros a comprender en el ejercicio de nuestra profesión, pero es importante que nos instruyamos y que comprendemos cada una de ellas. La interpretación del derecho permite aplicar la norma, o aplicar la ley, aplicar cada uno de los artículos que tenemos de los diferentes códigos, leyes, a un hecho jurídico o a un hecho o a un suceso específico. Dentro de la interpretación tenemos diferentes métodos, es decir, la interpretación del derecho se da a través de diferentes métodos. ¿Cuáles son estos métodos? Tenemos el método literal o gramatical. ¿Qué creen ustedes a qué se refiere este método? Cuéntenme, chicos. Ya abro el archivo para poderles poner las actuaciones, chicos. Cuéntenme, ¿qué creen que es la interpretación literal o gramatical? No importa si se equivocan. Díganme en qué creen ustedes que es, en base al nombre, ¿qué creen que es? La interpretación literal es textualmente lo que dice ahí, o sea, como está escrito, pasó. Y gramatical podría ser algo más, eh, puede ser algo relacionado a lo que pasó, pero no exactamente cómo sucedió en ese momento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más, chicos? ¿Qué creen ustedes que es esta interpretación? En el literal, la forma sería de escritura que lo hace desde la persona que, como ser que lo vivió. En cambio, ya en lo gramatical se referiría o narraría como ya segundo, como un narrativo, ya como segunda persona, lo que le sucedió a cierta persona determinada. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué creen que ustedes que es la interpretación literal? ¿Alguien más, chicos? Bueno, la interpretación literal, como su nombre le indica, debemos nosotros interpretar la ley, la norma, de forma exacta como está redactada en el texto. Entonces no podemos nosotros interpretar más allá o quizás aplicar otra situación o otra característica diferente a la que está escrita. Entonces, esta es una interpretación literal de cada una de las palabras que están allí descritas dentro de la norma o el artículo. Entonces, vamos a siempre aplicar de forma específica. En el caso del derecho penal, se aplica un poco esta norma. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos extendernos más allá, principalmente en el catálogo de delitos. No podemos extendernos porque, como les decía, son figuras específicas que determinan características para cada una de estas figuras jurídicas o catálogo de delitos. Entonces, como su compañera nos dijo, ¿cuál es la diferencia? O quizás si es una usurpación, ¿no? O es un robo o es un hurto. Entonces nosotros vamos viendo que cada una de estas figuras tiene características específicas. Por lo tanto, para no tener esta confusión que tuvo la compañera, se debe aplicar de forma literal, es decir, lo que está ahí de forma específica dentro del texto o el artículo. Esa es la interpretación literal o gramatical. Tiene este nombre o denominación. Tenemos la interpretación sistemática. A la interpretación sistemática se le denomina cuando existe una interpretación en conjunto de la norma. Entonces, es decir, que es mucho más amplio. Principalmente el texto constitucional, es decir, la Constitución tiene una interpretación sistemática. ¿Por qué? Porque se debe aplicar en relación a todo lo que determina de forma eh, conjunta a la norma, ¿no? En este caso, la Constitución, ¿cuál es su objetivo? Es una protección de derechos. Entonces, se va a aplicar de forma general, tendiendo siempre a qué? A proteger los derechos. Su aplicación es mucho más general.
vamos a interpretar de forma general. Vamos a realizar cuando apliquemos la Constitución, debemos aplicarla o interpretarla de esta forma más general y ya no literal o gramatical. También tenemos una interpretación teológica o finalista. Esta es mucho más propendiente a un fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo ya un poco más idealizado. Entonces, nosotros cuando se crea una ley, el objetivo es, por ejemplo, proteger la seguridad de las personas, entregar un ambiente adecuado a las personas de una forma muy general, muy ideológica, muy bonita, pintada, tan descrita. Entonces, es como que idealista, ¿no? El objetivo o la interpretación teológica es más idealista de cuál sería cuál fue el objetivo por el que fue creada la norma. Cuando nosotros vemos que se promulgan leyes o normas dentro de nuestro contexto nacional, vemos que la finalidad es magnífica, es un objetivo muy importante para el contexto social, pero finalmente en la aplicación no sucede eso, ¿no? Entonces, la interpretación teológica o finalista está relacionada a ello, ¿no? A la finalidad de la norma, a la finalidad por la que fue creada esta ley, que es un poco más idealista de lo que realmente puede llegar a ser ya en la práctica. Otro tipo de interpretación es la histórica. Esta está relacionada con normas o la evolución normativa dentro de un contexto, ya sea nacional o social específico. Entonces, aquí el legislador o quien en este caso, en el caso de nuestro país, la Asamblea Nacional va a tener que tomar en cuenta otras normas o otros textos normativos en base al mismo hecho o a la misma rama jurídica se han emitido previamente para poder, en base a esto, crear nuevas normas. Entonces, esta es una interpretación histórica. También tenemos la interpretación sociológica. La interpretación sociológica responde más a este carácter social, ¿no? La sociología en sí como ciencia es el estudio del comportamiento social. Entonces, la interpretación sociológica considera la realidad social, este contexto social incluso es un poco más finalista del cambio social, del progreso por su denominación. Entonces, esta interpretación social se da más en el campo ya de la parte administrativa, más no en la penal, ¿no? Porque tenemos como mm, Estado, la finalidad va a ser responder a nuestras necesidades sociales. Entonces, siempre esta interpretación sociológica no va a responder, como les decía en un principio, a lo que ustedes en el ejercicio de su profesión van a tener que enfrentar día a día, que es el derecho penal. En el derecho penal este es mucho más literal. Quizás si ponemos como base de nuestras resoluciones la Constitución, va a ser un poco más en conjunto su interpretación, más no literal. Sin embargo, al hablar del derecho penal, este es gramatical o literal. Entonces, la interpretación en este sentido también tiene diversos tipos. Tenemos la auténtica, tenemos la doctrinaria, y va a ir dependiendo a la finalidad que nosotros vamos a tener. Cuando es auténtica, esta principalmente la realiza los jueces, la realizan en base a qué? Al análisis de las normas, al análisis de la doctrina, al análisis del caso en sí, del caso concreto en sí, de las pruebas aportadas, para llegar a un análisis exhaustivo y poder determinar una resolución. Esta interpretación, perdón, auténtica la realiza principalmente la parte de la autoridad competente, que puede ser una autoridad administrativa o judicial. Hablamos también de la interpretación doctrinal. Esta está relacionada con la doctrina, ¿no? Como les había dicho también, el juez, parte de su decisión también debe nombrar la doctrina, es decir, a lo que dicen los estudiosos, aquellos filósofos, incluso en base a un tema en específico. Dentro del derecho podemos nosotros citar a diferentes estudiosos dependiendo de la área de lo que ellos, en base a su estudio, han denominado frente a ciertas figuras jurídicas. Entonces, esta interpretación basada en la doctrina la denominamos interpretación doctrinaria.
Y finalmente, como les decía, siempre nosotros vamos a tener una interpretación muy exhaustiva por parte de los jueces, la misma que va a estar a cargo de este análisis, no solo de la doctrina, no solo de la ley, sino también del aporte que realizan cada una de las partes con respecto a las pruebas. Entonces, esta interpretación va a ser mucho más general, va a ser en conjunto y va a tomar en consideración los hechos, las pruebas, también lo que cada una de las partes han aportado, finalmente la ley, pero también la norma, la doctrina, perdón, que es lo que determinan cada uno de estos doctrinarios con respecto a la figura jurídica que se está analizando. Si nosotros nos podemos analizar las diferentes sentencias o resoluciones dentro ya sea del área civil, penal, administrativa, e incluso vamos a encontrar que las resoluciones, estas sentencias, tienen el aporte importante de este análisis, ¿no? Análisis de la norma, de la doctrina, de lo que manifestó la una parte, la otra parte, y también de las pruebas aportadas por los mismos, ¿no? Entonces es un análisis muy general, ¿no es cierto? Los jueces tienen una responsabilidad muy grande frente a tomar una decisión. Este análisis se va a basar no solo en la norma, sino también en la doctrina y la interpretación va a depender del área. Puede ser literal, como habíamos visto en el derecho penal es literal, es decir, se aplica lo que está establecido dentro de la norma, pero también puede ser general cuando hablamos del derecho constitucional que se aplica o se realiza una interpretación en conjunto. Los otros tipos de interpretación, como la sociológica, la histórica, no tienen mucha aplicación dentro del contexto o ya en el ordenamiento jurídico, debido a que no es tan específica como las que hemos visto. Entonces, dependiendo del área, nosotros vamos a interpretar de forma muy específica cada uno de los hechos. Como vimos en el principio de la clase, aplicar el derecho, pero también para aplicar el derecho, para aplicar la norma, vamos a interpretarla primero y poder así aplicarla. En este sentido, chicos, vamos a realizar una actividad en conjunto, bueno, en grupitos, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto ya sea a la interpretación o a la aplicación del derecho? Bueno, chicos, entonces, en base a lo que hemos visto, vamos a realizar un pequeño ejemplo con respecto a la aplicación del derecho. Entonces, vamos nosotros a describir un hecho rápido. Puede ser un hecho en el área civil, en el área penal, lo que ustedes deseen. Y ese hecho lo vamos a encajar en una norma jurídica. ¿Cómo se denominaba esto? No, primero vamos a ver, a describir el hecho. Luego vamos a identificar la norma que puede responder a ese hecho. Luego vamos a subsumir la norma al hecho y finalmente vamos a tomar una decisión. ¿Cuál sería, en este caso, la decisión del juez o la posible decisión del juez o la autoridad con respecto a esta subsunción de la norma mejor dicho, de los hechos a la norma? ¿Se entendió, chicos, cuál va a ser la actividad? Vamos a realizar 5 grupitos. Licenciada, después de subsumir la aplicación. La decisión, ajá, la decisión a vamos a llegar. Ah, Porque nosotros dentro de la norma tenemos, o dentro ya del artículo que específico, tenemos cuál va a ser la sanción. Puede ser en el caso del derecho penal, cuál es la sanción a la que se va a someter si se infringe esa norma. Entonces, esta es la resolución a la que se llega. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Listen, ¿puede repetir los pasos, por favor? Bueno, los pasos los encontramos dentro del material de lectura, pero les repito, primero tenemos la identificación o la narración de los hechos, luego identificar una norma que pueda responder a esos hechos, un artículo, puede ser un artículo en específico, luego vamos a revisar este nexo, ¿no? Sí, este hecho responde a esta norma porque habla de esto y sucedió esto. Y finalmente la resolución o la decisión a la que podría llegar la autoridad, ya sea judicial o administrativa. Eso, chicos, pueden hacerlo en área civil, en área penal, en área administrativa, en lo que ustedes consideren mucho más fácil, no hay problema. Va a ser un solo ejemplo y vamos a hacer, ¿cuántos chicos estamos? Vamos a hacer 8 grupitos, ¿ya? Vamos a hacerlo de forma automática porque es un solo curso para que puedan trabajar ya de forma más personalizada.
Y finalmente, al momento vamos a tener 15 minutitos, está el tiempo muy bien, para que después ustedes puedan desarrollar la actividad y luego regresamos, exponemos a sus compañeros y comprendemos un poco más acerca de la aplicación del derecho. Eso, chicos. Ahorita les abro las salas, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier duda, me quedo aquí pendiente para poder responderles. Licenciada, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Lisa, lo que pasa es que recién me pude conectar. Tenía mala la conexión, entonces por lo que está lloviendo. Y creo que está en un trabajo grupal. Ya le asignó a un grupo, Sí, déjeme ver. Ya, ya está para que pueda ingresar. gracias.
Listen, buena. Se me salió de la sala 2 al momento que ingresé al link para unirme al Canva de ellos. Estoy con Ashley Escobar. No sé si me puede integrar a la sala 2. Catherine, pero ya vamos a regresar a la sala general. ¿Desea que le ponga, le ingrese a la sala 2? Porque ya en 2 minutos regresamos todos. No, no importa, Listen, regréseme porque iba a decir algo la Nasli. Ok, entonces ya le envío. Bueno, chicos, vamos a empezar con las exposiciones. Por favor, el grupo número 1.
está mi grupo? Entonces, el grupo número 2, por favor. Recuerden que solo era un ejemplo pequeño, no era muy extenso, chicos. ¿Qué grupo es el que ahorita está compartiendo? El 2. Ok, sigan, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos la sala número 2, que estamos conformados por Catherine Caiza, Alex Pérez, José Lor y mi persona, Nashley Escobar. A continuación se les dará un ejemplo de aplicación del derecho a un caso concreto. Tenemos el área del derecho que nos enfocamos en el derecho penal. Para ello, el ejemplo es el siguiente. Un joven llamado Carlos de 22 años es sorprendido robando un celular en el transporte público. Al ser detenido por la policía, se comprueba que usó intimidación verbal para obligar a la víctima a entregarle el celular. No portaba armas, pero la víctima quedó en shock por el susto. Tenemos la identificación de la norma relevante. La norma aplicada se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, del Ecuador, específicamente en el artículo 189, que es del robo. Las personas que para apoderarse de algo ajeno utilice violencia o amenazas contra las personas serán sancionadas con pena privativa de libertad. A continuación le vamos a dar a conocer determinación de los hechos jurídicamente relevantes. En primera tenemos Carlos se apoderó de un bien ajeno, que sería un celular. Lo hizo utilizando amenazas, intimidación verbal. La acción fue intencional y directa. No se usó violencia física ni arma, pero sí hubo afectación psicológica. Continúen, por favor. Succionar Succionar, succionar los hechos en la norma. El comportamiento de Carlos coincide con el tipo penal de robo, ya que hay intimidación para obtener un bien ajeno. No se considera hurto, ya que en el hurto no hay violencia ni amenaza directa. decisión jurídica esperada. Carlos puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, de acuerdo con lo establecido en el COIP, para el delito de robo simple. El juez puede considerar atenuantes o agravantes como la edad, la falta de antecedentes penales o el daño causado a la víctima. Gracias.
Gracias, chicos. El grupo número uno ya está listo. Y nos sigamos con el grupo número 3, por favor, de Jenny Chilén. Ya le comparto. Ok, gracias. Sí se puede ver, disculpe. Sí, siga, por favor. Ya. Buenas tardes con todos. Mi grupo es integrado por Wilson Ventimilla, Leticia Chileno, Jenny Chileno y mi persona Romina Cadena. Somos la sala número 3. El tema que nos ha tocado exponer el día de hoy es sobre el hecho o la identificación de la falta administrativa, como el derecho administrativo lo hicimos como un ejemplo, que mi compañero Wilson nos dará a conocer. Hecho. Un funcionario público llamado Juan es acusado de otorgar licencias de construcción de manera irregular y sin seguir los procedimientos establecidos, beneficiando a una empresa constructora. Identificación de la falta administrativa. El hecho puede ser identificado como una falta administrativa grave, específicamente una violación a los principios de legalidad y objetividad en el ejercicio de la función pública. Subsumición. La conducta de Juan se subsume en la Ley de procedimiento administrativo o la Ley de funcionarios públicos, que establecen los deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos. A continuación veremos las aplicaciones con la ley de este tema de el derecho administrativo. Según la ley del procedimiento administrativo o ley de función de funcionarios públicos, Juan podría enfrentar sanciones administrativas como posibles consecuencias legales, como primer punto, la sanción disciplinaria, es decir, que Juan podría ser sometido a un procedimiento disciplinario y recibir una sanción como una amonestación, suspensión o destitución de su cargo. Como segundo punto, recibirá también la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Juan podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un periodo determinado. Como tercer punto, Juan también podría tener una reparación del daño. Juan podría ser obligado a reparar el daño causado a la administración pública o a de terceros. A continuación, mi compañera Leticia le dará a conocer un ejemplo. El 10 de abril del 2024, aproximadamente a las 9:30, en la ciudad de Chandía, provincia de Bolívar, Ecuador, el ciudadano Juan Pérez interceptó en la vía pública a Carlos Gómez, amenazándolo con un cuchillo para exigirle la entrega de su billetera y celular. Ante la negativa de la víctima, Juan lo lesionó en el brazo izquierdo y sustrajo los objetos mencionados, huyendo del lugar. Por tanto, corresponde iniciar un proceso penal contra Juan Pérez por el delito del robo agravado conforme a la legislación ecuatoriana vigente. Gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Ha Por sido favor, nuestra exposición. gracias, chicos. Muy bien. El grupo número uno, ¿ya está listo o continuamos con el 4? Grupo número 4, por favor, de Angie y Jamie, por favor. No sé si alguien más estaba en ese grupo o me confirma. No, Miss. Entonces, por favor, inicien. Gracias.
Buenas tardes, somos el grupo número 4 que está integrado por las estudiantes Angie Hippo, Jamie Veloz y mi persona Lina Díaz. Derecho jurídico. María contrató a Pedro, un contratista independiente, para construir una terraza en su casa. Firman un contrato el 10 de enero de 2025 donde Pedro se compromete a terminar la obra en un plazo de 30 días y María pagarle 50.000 pesos en dos partes. 50% al inicial y 50% al finalizar. María paga el anticipo, pero Pedro nunca termina la construcción y deja la obra inconclusa a pesar de varios reclamos. Y han pasado más de 3 meses. Dentro de la identificación y sucesión jurídica, nos encontramos ante un caso de incumplimiento de contrato de obra civil, regulado por el derecho civil, concretamente relacionado con las obligaciones contractuales. Subsumir el hecho de la norma jurídica. El Código Civil Federal establece en su artículo que el contrato es un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Y en el artículo 822 dice que el incumple una obligación contractual debe reparar los daños y perjuicios que cause. En este caso, Pedro incumplió su obligación contractual de construir la terraza en el plazo acordado y esto genera una responsabilidad civil por incumplimiento. Dentro de la aplicación de la ley, María puede iniciar una demanda civil por incumplimiento del contrato solicitado. La rescisión de contrato por causa justificada. No sé si de pronto alguna compañera le puede ayudar, por favor, a Lina, pero yo creo que se le fue el internet. ¿Demás compañeras? Bueno, sigamos con los demás grupos. El grupo número 5, por favor, de Alex, Cristian. Sigan, por favor, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros expondremos sobre la aplicación e interpretación del derecho en el enfoque del derecho penal. Los integrantes somos Joimi Balseca, Cristian Zurita, Alex Albán, Nicole Guamá. Tenemos lo que es analizar y comprender la correcta aplicación e interpretación del derecho en diferentes contextos jurídicos con el fin de desarrollar habilidades críticas que permiten resolver conflictos legales con bases a principios jurídicos, normas vigentes y doctrinas aplicables. Derecho penal, ejemplo. Un ciudadano fue detenido en un control policial y durante la revisión del vehículo se encontró una cantidad considerable de marihuana oculta en el maletero. El ciudadano argumenta que la sustancia era para consumo personal. Como norma tenemos lo que es el artículo 220 en el Código Orgánico Integral Penal, COIP del Ecuador. La persona que sin autorización legal
siembre, cultive, coseche, produzca, fabrique o extraiga, prepare, ofrezca, almacene, distribuya, compre y venda o comercialice sustancias sujetas a fiscalización será sancionada con pena privativa de la libertad. Si la cantidad corresponde a consumo personal, conforme la tabla establecida por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, no se considera infracción penal. Nexo. El hecho de portar marihuana no constituye a un delito, siempre que la cantidad esté dentro del límite de consumo personal. La norma establece que de superarse ese límite, se constituye un delito de tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, el análisis del caso dependerá de la cantidad incautada y si existe autorización legal o indicios de tráfico. Resolución judicial. El juez, tras revisar el informe pericial sobre el peso y características de las sustancias incautada, determina que la cantidad supera ampliamente los límites permitidos para el consumo personal establecidos por el Consejo Nacional del Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Además, se encontraron balanzas digitales y envoltorios, lo cual refuerza la presunción de microtráfico. Decisión. El juez dictamina que existe responsabilidad penal por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en grado de microtráfico y sanciona al ciudadano con 3 años de privación de libertad conforme al COIP. Como conclusión, la ley debe actuar de acuerdo a los principios de pro- proporcionalidad debido al proceso y respecto a los derechos del individuo. La interpretación, si de la posición es de para consumo personal o tráfico, debe basarse tanto en la cantidad encontrada como en las circunstancias del caso, sin dejar al lado las normas sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos fundamentales del detenido. Muy bien, chicos, muchas gracias. Bueno, recordemos que también existieron algunas modificaciones con respecto a la norma, en lo que está relacionado principalmente al consumo de sustancias sujetas a fiscalización, ¿no? Entonces, ya no existe la denominada tabla, que fue eliminada, entonces ya ahora tenemos diferentes formas en las que se puede sancionar el porte de sustancias sujetas a fiscalización. Eso, chicos, pero muy bien el ejemplo, les agradezco mucho. El grupo número 6, por favor. Sigan, por favor, ya se visualiza. Buenas tardes, Lisen y compañeros presentes. Este es la sala número 6. Los integrantes son Pamela Bonilla, Patricia López, Fernando Chiliquinga y mi persona Melanie Speed. El ejemplo que se les va a compartir es el siguiente. Nos dice que el 3 de enero del 2024 en el Cantón Durán, la señora María Sánchez, madre de una niña de 4 años, dejó a su hija encerrada por más de 24 horas sin supervisión ni alimentos, mientras se ausentó voluntariamente para asistir a una fiesta en otro sector. La menor fue rescatada por personal de la Policía Nacional tras una alerta de los vecinos y trasladada a una casa de acogida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES.
ya que presentaba signos de desnutrición y de abandono. Para la identificación de esta norma, debemos tener en cuenta que en este caso ya no es un caso de robo, sino de abandono. Bueno, para esto se da la aplicación del artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal, COI. La persona que ponga en peligro la vida o la salud de otra, con la que tenga un deber legal de cuidado mediante el abandono, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El siguiente punto es, si como consecuencia del abandono resulta una enfermedad o lesión, la pena será de 3 a 5 años. Y si como consecuencia del abandono resulta ya algo más grave, que en este caso sería la muerte, la pena será de 7 a 10 años de prisión. Ven, por favor. Se subsume que el hecho al tipo penal mencionado, considerando el sujeto activo, que en este caso sería María Sánchez, la madre de la menor, y el sujeto pasivo, que es la niña de 4 años, agregando que el deber legal de cuidado es por, por ser existente la relación entre madre e hija. También tenemos lo que es la conducta típica, que es el abandono de la menor durante las 24 horas sin supervisión ni alimentación, y el resultado que son los signos de desnutrición, lo que implica afectación a la salud. Aplicación del derecho. Dado que se han vulnerado los deberes de cuidado y se ha producido afectación directa a la salud de la menor, se considera que el delito de abandono agravado se figura en este caso. Tenemos la sanción penal, inciso segundo del artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal, que es la pena privativa de libertad de 3 a 5 años por haberse causado una lesión a la salud, en este caso una desnutrición como consecuencia del abandono. Decisión del juez ficticia. Juzgado Penal de Garantías Penales de Cantón Durán. Causa número 02345-2024. Sentencia oral. Audiencia de juicio. En Durán, a los 14 días del mes de abril del 2025, en audiencia pública, el juez de Garantías Penales, luego de escuchar los alegatos de apertura, práctica de prueba, alegatos de clausura y conforme a los hechos y a la normativa aplicable, declarar a la ciudadanía María Sánchez penalmente responsable como autora del delito de abandono de personas con resultado lesivo, previsto y sancionado en el segundo inciso del artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal, imponer la pena privativa de libertad de 4 años por encontrarse dentro del rango legal previsto, 3 a 5 años valorado como circunstancia agravante al tiempo prolongado del abandono y la edad vulnerable de la víctima. Ordenar la pérdida de la patria potestad de la señora María Sánchez respecto de su hija menor de edad en cumplimiento del principio del interés superior del niño. Disponer tratamiento psicológico obligatorio para la procesada, así como su inclusión en programas de reintegración familiar y protección social.
remitir copia de esta resolución al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y a la Defensoría del Pueblo para el seguimiento del caso en lo que corresponda. Notificar a las partes procesales y de no interponer recurso alguno, ejecutar la presente sentencia conforme al derecho. Conclusión. El hecho cometido por María Sánchez se adecua al tipo penal de abandono con resultado lesivo, previsto en el artículo 153 del COIP. Dado que se causó una afectación a la salud de la víctima, procede la imposición de una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Gracias. Muy bien, chicos, muy bien el grupo, muy bien la explicación. E incluso tenemos un ejemplo de cómo iba a ser la resolución, o en este caso la sentencia que dictaminó el juez. Entonces, muy bien, chicos, muy bien el ejemplo. El siguiente grupo, por favor, el grupo número 7. Ingeniero, nosotros somos el grupo número 7, conformado por Shirley Morocho, José Pisco, Ivy Sánchez y mi persona. El hecho, Luis Fernández es un funcionario público en una unidad del Ministerio de Educación. Él ha faltado injustamente al trabajo durante 10 días seguidos, sin presentar ningún documento que respalde sus ausencias. Su jefe inmediato levanta un informe y lo remite al Departamento de Talento Humano para que se inicie el procedimiento correspondiente. Normas que responden a este hecho. Este hecho encaja con la establecida en la Ley Orgánica del Servicio Público, el LOCF, específicamente el artículo 48, que son causas para la institución necesitada al trabajo por 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos a un periodo de 30 días. Casi no se le escucha, David. No sé si algún compañero nos puede ayudar con la parte de David, por favor. La relación entre el hecho y la norma. Este hecho responde a la norma del artículo 48 literal C, la de la LOCE, ya que Luis Fernando ha faltado 10 días consecutivos sin justificación, lo cual es motivo suficiente para iniciar un proceso de destitución según la normativa que regula a los servidores públicos. La posible solución o decisión de la autoridad administrativa. Una vez seguido el procedimiento administrativo disciplinario y respetando el derecho a la defensa del funcionario, la autoridad administrativa competente, por ejemplo, el director de talento humano, podría resolver la destitución de Luis Fernando del cargo público en incumplimiento de la LOCE. Lograron concluir, chicos, del grupo número 7. No sé si era mi internet, pero no se le logró escuchar a David. No sé si los demás compañeros pudieron escucharle. Sí se escuchaba bien. Bueno, chicos, entonces, por favor, finalicemos con el grupo número 8 de Helen, Joseph, Maren y Tatiana, por favor.
Buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre la interpretación del derecho. Si bien es cierto, hemos conocido sobre diferentes tipos de derecho, en este caso hablaremos sobre el derecho penal. Este grupo está integrado por Rodríguez Helen, Monar Maren, Maldonado Joseph y quien les habla, Tatiana Caicedo. En este ejemplo, se planteará una situación de interpretación literal basado en el derecho penal. Como objetivo tenemos analizar y aplicar correctamente las normas jurídicas a situaciones concretas. De esta manera queremos asegurar que la interpretación de las leyes se realice de manera coherente. Esto basándose en los principios fundamentales del derecho, además de la equidad y la justicia, garantizando de esta manera que se respeten los derechos y deberes de las personas en la sociedad. Ahora vamos a dar un ejemplo sobre un caso de agresión física. Un sábado por la noche, el restaurante donde trabajaba Andrea estaba lleno. El personal estaba atendiendo a todos con rapidez. Es- pero había una mesa donde Patricia, una cliente habitual, comenzó a quejarse de forma agresiva porque su comida no llegaba en el tiempo que ella esperaba. Andrea, manteniendo la calma y sin responder a la provocación, le pidió a Patricia que por favor mantuviera el respeto, ya que había otros clientes. En ese momento, Patricia se levantó de su silla y de manera violenta empujó con fuerza a Andrea, provocando que ésta cayera hacia atrás y se golpeara contra una silla del local. Andrea fue ayudada por sus compañeros. Fue trasladada a una clínica cercana donde se le diagnosticó contusión leve en la cabeza, hematomas en el brazo derecho y un esguince severo un esguince cervical leve, con incapacidad temporal de 5 días. Los testigos confirman que Andrea no provocó la agresión y que Patricia reaccionó de forma desproporcionada y violenta. El análisis del código legal. En caso del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, este hecho encaja dentro del delito de agresión física, que consiste en usar la fuerza o violencia contra una persona sin justificación, afectando su integridad. Elementos del delito presentes. Agresora identificada, Patricia. Víctima, Andrea. Hecho en concreto, empujón violento, caída, empujón violento, caída, golpe en la cabeza. Resultados, lesiones físicas leves y un trauma emocional. Lesiones físicas leves y trauma emocional. Intención, clara voluntad de dañar, no fue accidental. Posible sanción penal. Para una agresión física sin lesión grave, la sanción puede ser de 30 a 60 días de privación de libertad o trabajo comunitario, además de medidas de reparación a la víctima como disculpas públicas o indemnización económica. Si se demuestra que la agresión fue dirigida a una mujer en un contexto de violencia de género, la pena puede agravarse. Para concluir, es importante conocer que en este caso no solo nos muestra como un simple conflicto verbal puede transformarse en un delito penal cuando se pierde el control y se recurre a la violencia física, ya que Patricia, al empujar violentamente a Andrea y causarle lesiones, cometió el delito de agresión física. Aunque las heridas no fueron tan graves, la intención que está claramente tipificada en la ley, aunque las heridas no fueron graves, la intención de dañar y el acto violento están presentes, y por ello se debe ser sancionado por el sistema legal. En este ejemplo, se puede evidenciar que incluso en espacios públicos o laborales, el respeto y el autocontrol son fundamentales, ya que cualquier acto agresivo puede tener consecuencias legales serias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los grupos. Eh, Hubieron algunos grupos que realizaron ejemplos muy buenos y que permitieron que los demás compañeros conozcan un poco más de la importancia de la aplicación del derecho. Entonces vemos nosotros que siempre vamos a cumplir esta regla, ¿no? Primero bueno, muy aparte de que sucedan los hechos, vamos a identificar la norma
bajo la cual nosotros vamos a exigir el cumplimiento de un derecho o el cumplimiento de una sanción. Posterior a ello, vamos a hacer este examen de suscripción o de subsumir el hecho con la norma, para así poder relacionarla y establecer este nexo causal y de esta forma considerar una resolución. Entonces, todos los hechos, las pruebas que se aporten deben responder a la norma que nosotros creemos y hemos elegido como la que responde a este hecho, para que finalmente nosotros podamos exigir a la autoridad, ya sea administrativa o judicial, que se cumpla los derechos o la sanción que estamos exigiendo. Entonces, este examen de subsumir la norma con el hecho se realiza en todas las áreas del derecho, no solo en el derecho penal, como habíamos visto, también se puede hacer en el derecho administrativo, también en el derecho civil y en el derecho laboral, pero finalmente el área penal va a ser la que va a estar muy relacionada a su ejercicio ya profesional. Entonces, van a tener muchos casos en donde ustedes van a tener que en base a sus pericias, en base a su conocimiento, aportar para que el juez pueda tomar una decisión o no, si es que ese hecho se subsume o no a la norma a la cual se está invocando. Entonces, de eso se trata el derecho, de poder aplicar una norma y que esa norma responda a los hechos que se han suscitado. Eso, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Bueno, si no hay preguntas, chicos, muchas gracias. No se olviden de realizar las actividades de cada una de las semanas y también de realizar los tests conforme al programa que nosotros ya habíamos descargado. Por favor, traten de hacerlo solo, repasen un poco el tema de la semana para que no les expulse el examen o el programa del examen, por favor. Así que realicen con calma. Esta semana va a ser un poco, bueno, el primer test es un ensayo, así que si les saca el programa del test, me avisan para yo volverlos a activar. Pero por favor, ese va a ser el ensayo para ustedes para que vean cómo se maneja este test. De lo contrario, para el día del examen, ya si realizan estos actos inusuales, les sacará de forma automática el programa del examen. Eso, chicos, si no hay preguntas, les agradezco por su conexión. Nos estaríamos viendo en la semana número 15, previo al examen. Cualquier duda me dejan saber, por favor, o me escriben directamente a mi número celular. Eso, chicos, si no hay preguntas, muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Cuídense mucho y una linda semana. Muchas gracias. Licenciada, yo tengo una pregunta. Si ya antes se dio algún test o algún examen con ese programa, ¿ya queda descargado o cada vez que se vaya a hacer un test ya queda? El programa ya queda descargado en la computadora. Lo que ustedes deben realizar es antes de iniciar el test, van a tener que mostrar su cédula. Entonces ustedes van a mostrar su cédula hacia la pantalla. Entonces tengan a la mano su cédula de identidad, muestran su cédula hacia la pantalla y luego muestran su rostro. Entonces esa es la identificación de ustedes y eso es lo único que van a tener que hacer antes de rendir cada test y en lo posterior el examen. Lo único. De ahí el programa ya se baja, ustedes van a ver que quizás lo ubiqué en el escritorio, va a estar ahí. Les sugiero que lo dejen ahí, no lo borren, porque en las demás asignaturas también van a tener que utilizarlo. Eso, chicos, no hace falta que se descarguen, sino más bien solo activan y les va a pedir, eso sí, identificarse, así que tengan a la mano la cédula de identidad. Eso, chicos, si ya no hay más preguntas, les agradezco por su conexión. Muchas gracias, Lisa.